darle la bienvenida en esta mañana a todas las personas que nos ven a través del Facebook Live y a todos los hermanos que nos acompañan por Meet. Les damos la bienvenida nuevamente, ya después de haber adorado y haber exaltado el nombre de nuestro Señor. Vamos a disponernos en esta hora a recibir su palabra. Una palabra hermosa, una palabra que hoy ya terminamos esta serie de eclesiología en nuestra séptima parte. Hoy vamos a hablar acerca de la unidad y la pureza de la iglesia. ¿Ven? Quiero que vayamos al libro de los Romanos. Vamos a ver el libro de los Romanos, capítulo 12, verso del 4 al 5. Romanos, capítulo 12, versos 4 y 5. Del 4 y 5. Romanos 4. Del 4 al 5. Romanos 12, del 4 al 5. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Cielo, bienvenida. Vamos a Romanos capítulo 12, hoy vamos a hablar acerca de la unidad y la pureza de la iglesia. Romanos 12, capítulo 12, verso 4 al 5 dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Hermosa palabra. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una analogía y explicando cómo es esa unidad que tenemos nosotros como iglesia. Pero vamos a mirar qué significa unidad, ese término unidad, ¿sí? La unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. El Señor le dice a Pedro que la iglesia no será destruida, que no, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, no puede ser dividida, no puede ser destruida, es algo que permanece en ese estado original, en ese estado en que el Señor quiere que esté, por cuanto la unidad de la iglesia no depende ni siquiera de nosotros, sus miembros, depende es de aquel que la sustenta, que es nuestro Señor. En la iglesia debe haber una unidad bien definida, la cual está establecida por Dios en su palabra. Por eso es importante que nosotros estemos en contacto todo el tiempo con la palabra de Dios, que estemos escudriñando las escrituras, porque es que ahí es donde está todas aquellas cosas que el Señor ha establecido, como esos lineamientos, esos mandamientos, todas esas cosas que ya Él estableció por las cuales nosotros podamos tener una unidad real como iglesia. La iglesia, a pesar de que es un cuerpo compuesto de muchos miembros, todos diferentes en particular, o sea, cada uno de nosotros es diferente, pero estamos unidos por algo que va más allá de un vínculo fraternal. ¿Qué es un vínculo? Algo que une a dos personas, algo que no es material y que no es físico, ¿sí? Es algo que nos une. Ya vamos a ver más adelante qué es. Entonces, todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué es un miembro? Es una persona que junto a otras forma parte de una comunidad o de un sistema, ¿sí? En este caso, de la iglesia. Cada uno de nosotros, como miembros, somos importantes y somos necesarios. No hay miembro más importante que otro, no. Todos, a la verdad, somos necesarios e importantes dentro del cuerpo. Porque ¿quién de nosotros le dirá a su mano, ya no te necesito, ni se la quita?
No, todos y cada uno de nuestros miembros, así como valoramos y cuidamos nuestro cuerpo físico, debemos valorar y cuidar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La unidad de la iglesia es esa característica fundamental de la misma. Es decir, no es una opción. La iglesia debe ser unida. No hay iglesias divididas. No existen cosas como miembros independientes, ¿sí? No, como que yo soy cristiano, pero no necesito congregarme. Yo soy cristiano, pero no necesito de una iglesia o de un grupo de personas con las cuales reunirme, ¿sí? Eso no es así. La Biblia no dice eso. Lo que nos enseña es que somos miembros, dice aquí, los unos de los otros. Es decir, hay una pertenencia. Yo soy miembro de mis hermanos son miembros de mí. ¿Por qué? Porque hacemos parte de un mismo cuerpo. Es una unidad. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la unidad de la iglesia. ¿Cómo es que en realidad podemos identificar si la iglesia está siendo unida o no? Si hay falencias, si hay algo que debemos corregir como iglesia y trabajar en ello. La primera característica que podemos ver es que la iglesia está unida por el Espíritu. Quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, verso 13. 1 de Corintios 12, 13. Hoy vamos a mover las Biblias. Ustedes saben, mis hermanos, vamos a hacer este ejercicio que es muy importante porque nos acostumbramos a la tecnología, a la facilidad, pero no hay como tenerla la análoga, como dicen por ahí. 1 de Corintios 12:13 dice así: porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que el vínculo, que quien nos une en realidad es el Espíritu Santo. Él es el que une a la iglesia. Dice, porque fuimos bautizados en un cuerpo. Este bautizados aquí se refiere a la introducción al cuerpo, al meternos al cuerpo, al ingresarnos al cuerpo. Esa es la función del Espíritu Santo. Bueno, una de las funciones, que Él nos inserta en el cuerpo de Cristo. Él nos hace ser miembros del cuerpo, ¿sí? Por eso es importante reconocer, y lo hemos visto, que la diferencia entre la familia de Dios y la familia natural es el vínculo. La familia natural tiene un vínculo sanguíneo, algo genético, ¿sí? Un lazo de sangre. Mientras que la familia espiritual, el lazo es en el espíritu. Es un vínculo que va más allá y que trasciende y que se va fuera de lo natural. Es algo fuera de lo natural. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14, mis hermanos, dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, los que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la iglesia? Somos todos los hijos de Dios, ¿cierto? Que conformamos un cuerpo, el cual es pertenencia de Cristo. Entonces, fíjese que aquellos que somos hijos de Dios, que somos guiados por el Espíritu Santo, hacemos parte del cuerpo de Cristo y, por ende, tenemos una necesidad de permanecer en unión con mis hermanos. No existe tal cosa como
como el hermano independiente que no, yo no necesito congregarme, no necesito compartir con ellos, no se preocupa por la coinonía, nunca llama, nunca está. Son de esas personas que están el domingo en la iglesia y tan pronto se dice el amén final, sale corriendo. No quiere coinonía, no quiere compartir con sus hermanos. Si eso está pasando en su vida, examínese y medite bien en la palabra, porque eso no es así. Nosotros estamos llamados a estar en unidad, no solamente cuando nos congregamos, no solamente en domingo, o cuando tenemos el instituto, los discipulados, no. Todo el tiempo el cuerpo necesita del cuerpo. Entonces, ese vínculo del Espíritu es una de las características fundamentales de la unidad de la iglesia. A nosotros no nos une un sitio, una convocatoria, o muchas veces hacen campañas, ¿no? de muchas cosas, y convocan gente y la gente va y se reúne, pero ahí no hay coinonía, ahí no hay comunión, porque la comunión demanda conocimientos de los unos a los otros. Yo conozco cuál es la necesidad de mi hermano, yo conozco cuál es el problema que tiene, cuáles son sus virtudes, cómo es él. ¿Por qué? Porque hay una relación, ¿sí? Nosotros conocemos nuestro cuerpo, sabemos hasta los lunares, el número de lunares que tenemos, y miramos y sabemos, y cuidamos de él. ¿Por qué no hacerlo con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es valiosa y que es un privilegio pertenecer a ella? Esto es tremendo, mis hermanos. La segunda característica es el amor. El amor en la iglesia debe estar unida en amor. El amor es preeminente a todo lo demás. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan 13, verso 34 y 35. Juan 13, 34, 35. Dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¡Wow! El Señor Jesús aquí le está enseñando a sus discípulos, a nuestros hermanos en la fe, que es el amor la característica del discípulo. Y nosotros somos discípulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el discípulo sigue a un maestro. Sigue a un maestro. Entonces, si decimos ser discípulos de Cristo, el amor debe ser evidente. Dice, en esto conocerán, en esto, en el que tengamos amor unos por otros, no en que seamos indiferentes unos con otros. No es de que de vez en cuando vamos a congregarnos, de vez en cuando, ¿sí? Como algunos tienen por costumbre, no. Debemos estar todo el tiempo en comunión con nuestros hermanos, unos con otros, unos con otros. Es necesario. El cuerpo necesita del cuerpo, y el amor es una característica que une al cuerpo. ¿Por qué? Porque por amor fuimos salvos. Porque el amor excede todo conocimiento. Porque el amor cubre multitud de pecados. Porque el amor es mejor que la sabiduría y que los milagros y que cualquier cosa. La preeminencia del amor, ahí está en 1 Corintios capítulo 13. Es importantísimo el amor entre hermanos. El amor entre hermanos que nos une y nos mantiene. Y en esto es que somos conocidos, que realmente somos cristianos. La siguiente característica es la armonía. Unos con otros, un mismo sentir. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3,
verso 8. Dice así. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cómo debemos ser? De un mismo sentir. No es que yo jalo para aquí, mi hermano jala para allá, no es que no estoy de acuerdo y empiezan a haber divisiones. Ojo con eso. Hay que tener mucho cuidado y velar por la unidad del cuerpo, porque cuando estas cosas se presentan hay que examinar y cómo podemos hacer el filtro de las cosas que suceden dentro de la congregación. Estoy hablando de ese sentir. Debemos ir a la Escritura, mirar en qué cosa de pronto podemos estar fallando o nos podemos estar equivocando. Siempre la Escritura va a tener la mayor autoridad ante todo. Vamos a Efesios capítulo 4, Efesios 4, verso 3 al 6. Vamos a leer aquí acerca de la armonía, que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, un cuerpo y un espíritu. Perdón, vamos desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ojo a esto, no puede haber paz si no hay armonía. Y para que haya armonía quiere decir que las cosas deben funcionar de la manera correcta, para que no hayan tropiezos. ¿Sí? Aquí dice, debemos ser solícitos, debemos ser diligentes en cuidar la unidad de la iglesia. En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste llamado también en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es de todos y por todos y en todos. Amén. Un mismo sentir, un espíritu que es el que nos une, un Señor que es el que nos gobierna, nuestro Señor Jesucristo, una fe establecida en las Escrituras por la cual caminamos en esta vida de fe, un bautismo, es decir, una introducción al cuerpo de Cristo, un Dios y Padre que es el que gobierna toda su iglesia, la creación. Él es el Dios eterno y absoluto, que es sobre todos, es por todos y en todos. Habla de unidad. No podemos decir que somos de Dios, pero estamos haciendo cosas contrarias a lo que la palabra de Dios está diciendo que hagamos. Eso perjudica, eso vitupera la unidad. Debemos ser muy celosos de estas cosas. Entonces, para tener armonía debemos tener un mismo sentir. Un mismo sentir, todos hacia el mismo lado. La siguiente característica es la humildad. La humildad nos ayuda a ser equilibrados, mis hermanos, a ver a nuestros hermanos de la manera correcta, sin importar el status quo de cada quien. Vamos al libro de los Filipenses. Libro de Filipenses. Filipenses está ahí cerquita de más adelantico de Efesios. Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, con lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Esto es humildad.
que a pesar de las diferencias que puedan existir entre los hermanos, hablo de diferencias, digamos, económicas, que eso es una de las cosas más evidentes. Entonces está la persona que tiene una posición económica solvente y está el hermano que pues no tiene la misma oportunidad, ¿no? Y a veces como que se trata de pisotear o de humillar al hermano que no tiene. Y eso no estamos llamados a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la humildad es una característica de la unidad. Entre todos seamos humildes, que no hayan diferencias entre nosotros. No debemos hacer acepción de personas, mis hermanos. Cuando llegan personas, por lo general, cuando llegan personas nuevas a la iglesia, se tiende a segregar, a clasificar, ¿no? Bueno, este sí, este no. Y este es un error muy común que hoy se ve en las congregaciones, ¿sí? Segregan la misma iglesia. Y esto es triste, porque es que resulta que delante del Señor somos pecadores, estamos en igualdad de condiciones, ¿sí? A Él no le importa digamos, la posición socioeconómica que tengamos nosotros. Eso para Él no es nada. Recordemos que Él es el Señor de todo. Entonces, por esa parte no podemos creernos más que los demás. Todo lo contrario, debemos ser humildes, estando velando por la necesidad de nuestros hermanos, no solamente las económicas. Si alguien está enfermo, si alguien tiene problemas, si necesitan oración, es que la unidad demanda trabajo también. Demanda trabajo y cuidado. Y es responsabilidad de todos. Muchos creen que el pastor es el encargado de mantener la unidad. No. El pastor es una persona que por la misericordia de Dios está dirigiendo ese cuerpo aquí en la tierra. ¿Sí? Es un siervo, es una persona que sirve, pero no es el encargado de hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Nosotros debemos cumplir con una tarea y Dios ya ha establecido cuál. Aquí estamos viendo que debemos estar pendientes los unos de nosotros en necesidad en todo tiempo. Vamos a Romanos capítulo 12, nuevamente. Romanos 12, en el verso 16. Romanos 12, 16. Dice así: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Aquí el apóstol nos dice, miren, asóciense con los humildes, no sean altivos, asóciense con sus hermanos. Pero tristemente vemos personas dentro de la iglesia que sus mejores amigos son personas del mundo, son personas que no tienen temor, les gusta pasar más tiempo con ellos que con sus hermanos, ¿sí? Se recrean más con estas personas que con el cuerpo de Cristo. Y esto es algo que va en contravía de lo que la Escritura nos enseña, que es la iglesia. ¿Cómo no vamos a sentir gozo? ¿Cómo no nos vamos a deleitar? ¿Cómo no nos vamos a alegrar el compartir tiempo y momentos con nuestros hermanos? Creo yo que, y ahí sí digo yo, que es uno de los tiempos más ricos y deliciosos que podemos compartir de una manera sana. Porque cuando nos reunimos, cuando el cuerpo se reúne a la luz de ¿qué? De la palabra. Entonces todo el tiempo estamos compartiendo palabra, estamos hablando a la luz de la palabra, nos estamos exhortando, nos estamos animando, nos estamos consolando. Pero quieren buscar consuelo afuera del cuerpo, quieren buscar alimento fuera del cuerpo, quieren buscar alegría, gozo y paz fuera del cuerpo y no la van a encontrar. Porque si somos del cuerpo, es en el cuerpo donde nosotros tenemos ese descanso, ese reposo. Porque es ahí donde el Señor ha determinado
que estemos nosotros ahí todo el tiempo. O sea, es algo que en definitiva nosotros debemos. Espera un momento, que hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Les pido que cierren sus micrófonos para que no hayan interrupciones. Gracias. Entonces continuamos, mis amados. La humildad, importantísimo. El Señor dijo en su palabra: sean mansos y humildes. ¿Cierto? La siguiente característica de la unidad de la iglesia es la doctrina. Permanecer en la sana doctrina. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. La doctrina, otra característica de la unidad de la iglesia. 2 de Tesalonicenses 2:15. Y dice así. Vamos a mover estas Biblias, mis hermanos. Yo sé que Tesalonicenses está antes de Timoteo. Dice así: así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Wow. Retengan la doctrina, retengan el mensaje de la manera sana, de la manera correcta de parte de Dios, sea por palabra o por carta. Pues a nosotros nos tocó por carta, porque nuestros hermanos pues ya hace 2000 años dejaron de esta tierra. Por carta, nosotros tenemos este precioso libro llamado Biblia, donde están todas las instrucciones, ¿sí?, que el Señor nos ha dejado. La sana doctrina, Él aquí, ¿sí? Porque es que muchos dicen, allá en ese sitio de sana doctrina, sí. Pero si usted entra a examinar, a revisar, a la luz de las Escrituras, los mensajes de muchas partes distan de la verdad. Se apartan de la verdad, es una palabra distorsionada, es una palabra adulterada. Y mire que en esos sitios vemos personas que salen de allí heridas, explotadas, vituperadas, humilladas, pisoteadas. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque en esos sitios no hay sana palabra. Y la palabra sana es la que alimenta. Pero cuando hay algo adulterado, causa malestar en el cuerpo, causa daño. Entonces nosotros debemos preocuparnos por retener esa sana doctrina. Ahora veamos Tito, ahí más adelantico, después de Timoteo, a 2 libros más allá. Tito capítulo 2 en el verso 1. Tito capítulo 2 en el verso 1 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es importante que mantengamos la palabra sana, porque esto trae la unidad. Cuando hay una persona que llega a la iglesia, ¿sí?, y trae otro mensaje, un mensaje sutilmente distorsionado, que tiene como apariencia, que suena hasta bonito, porque es que por lo general el mensaje distorsionado suena bonito, porque lo contrario no entraría. Y vienen estos mensajes y empiezan a generar un malestar en el cuerpo, pero eso es un deber de todos. Si vemos que el maestro, si vemos que la persona que está trayendo la enseñanza dice algo, enseña algo que no es, el cuerpo debe llamar y decir: mire, hermano, las cosas son así. Porque es que no crea, que enseña también se puede equivocar. No es que todos somos humanos. Pero para eso el cuerpo debe estar velando por esta unidad.
y llamar y decir, mire, las cosas son así, o vamos a revisarlo. Miremos si es lo que realmente la palabra nos está enseñando. Amén. La doctrina. Debemos mantener la sana palabra del Señor. Y la última característica de la unidad de la iglesia es el orden y la disciplina dentro de la iglesia. Debemos cumplir el orden establecido por Dios para su iglesia. Es donde nosotros debemos ejercitar la disciplina. Vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo 18. Y aquí nos va a hablar el mismo Señor. Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Mateo no tiene 18. Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Aquí dice el título, dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Sí? O cómo debemos tratar con aquel que me ha ofendido, que ha pecado contra mí. Dice así, Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que de boca de 2 o 3 conste toda la palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y pública. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Amén. Aquí el Señor nos muestra un orden, ¿sí? Un conducto regular, podríamos decirlo, en el manejo de ciertos asuntos. En la Biblia en el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cómo tratar ciertos asuntos, ¿no? Asuntos inmorales, asuntos incluso económicos, asuntos de cuando traen otra doctrina que no es. ¿Cómo se le debe dar manejo a esto? El Señor nos ha mostrado en su palabra cómo es que nosotros debemos actuar delante de estos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Él ha establecido un orden para todas las cosas. Y en la iglesia, mis hermanos, también suceden cosas que no son muy agradables y que hay que saber darle manejo. Y al darle manejo estamos velando por la unidad. Si no sabemos darle manejo, ¿sí?, a este tipo de cosas, se puede caer en muchos errores. Han habido sitios y lugares donde se enseñorean de las personas, les quitan aún su voluntad, quieren que hagan todo lo que se les diga, los someten, los humillan, los coaccionan, incluso los obligan a casarse, sin saber si esa persona realmente es la que es. Los obligan ya por la palabra, empiezan y es tanta la manipulación de la mente y de las emociones, y bueno, usan muchas artimañas, usan cosas de la psicología y bueno, todo esto, y doblegan la voluntad de los hermanos más débiles para que hagan lo que ellos digan y someterlos y que hagan cosas que ellos no. Así no son las cosas. Para todo hay un orden. Y nosotros como cuerpo, si un miembro cae, nuestro deber es levantarle, llamarle la atención, decirle, venga hermano, así no son las cosas. ¿Sí? Aquí el mismo Señor nos está enseñando cómo darle manejo. Esto tan solo es un ejemplo de los muchos que hay en el Nuevo Testamento.
Entonces, si quiere saber cómo es este orden, yo le invito a que lea el Nuevo Testamento y medite en él y aprenda la sana doctrina. Vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40. 1 de Corintios 14. Primera de Corintios 14, 40. Si usted lee Primera de Corintios 14, usted se da cuenta que está hablando del orden, de la congregación, de la liturgia, de la iglesia, en la iglesia. Primera de Corintios 14, 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, decencia. Dios es un Dios sublime, hermoso, precioso, santo. Pero hoy en día vemos sitios donde solo hay gritería, balbucería, glosolalia, vómito, risa, de todo menos palabra sana. Y llaman a eso el mover del espíritu. No, ese no es el mover del espíritu. El mover del espíritu es cuando nosotros nos apartamos del pecado y estamos caminando en santidad por el camino que la sana doctrina nos enseña. No son gritos, no son caídas hacia atrás y cosas semejantes a estas. Locuras, diría yo, un desorden en muchas congregaciones. ¿Por qué? Porque se han apartado de la verdad, a sus fábulas, a sus cuentos, a sus rituales. Esto, mis hermanos, es para meditar y para que aprendamos cómo es que nosotros, por medio de la palabra, por medio de todas estas cosas, del espíritu, el amor, la armonía, la humildad, la doctrina y la disciplina y el orden, podemos velar por la unidad de la iglesia. Amén. Ahora vamos a hablar de la pureza de la iglesia. ¿Sí? La pureza de la iglesia. Quiero invitarlos al libro de los Efesios. Efesios. Libro de los Efesios, capítulo 5, verso 27. Efesios 5, 27. No sé ustedes, pero yo estoy disfrutando este mensaje. De verdad es una palabra hermosa. Viene el apóstol Pablo hablando, está haciendo una analogía entre el cuerpo y el matrimonio, ¿sí? Entonces, usa el matrimonio para explicar principios sobre el cuerpo. En el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. ¿Cómo espera el Señor que sea su iglesia? ¿Cómo espera el Señor que sea su iglesia? Él espera que sea santa y sin mancha. Eso es lo que Él espera que sea la iglesia. La pureza viene de la calidad de ser puro, ¿no? Y algo puro es algo que no tiene mezcla con otra cosa, que se mantiene en su naturaleza original, ¿sí? La iglesia es una institución que pertenece a un ser santo, perfecto, puro, por lo cual la iglesia debe tener un grado de pureza que debe mantener. Hay un grado de pureza que se debe mantener. Lo acabamos de leer. ¿Cómo? Que no tenga que mancha, ¿sí? Ni arruga, ni cosas semejantes. Es decir, que no tenga nada que esté contrario a lo que el Señor espera. Es decir, una iglesia santa y sin mancha. Es importante tener claro eso. El nivel, el grado de pureza que el Señor espera que su iglesia tenga. ¿Sí? Amén. Oye, Manuel, abre una ventana, por favor.
cuerpo de Cristo se mantenga sano, es necesario mantenerlo puro, puro, mis hermanos, en ese estado original, como Él espera que esté. Y es nuestro deber, es nuestro deber. ¿Cómo podemos conservar la pureza de la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros, como miembros, conservar esa pureza? O más bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante ella? Lo primero que debemos hacer es guardar la palabra de verdad. Fíjese que tanto en la unidad como en la pureza se debe guardar la palabra de verdad. Es necesario no solo conocerla, vivirla, sino también conservarla pura. Vamos a la carta segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice así, segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, debemos usar bien la palabra de verdad. Lo que el Señor nos ha enseñado por medio de esa sana doctrina, debemos darle en buen uso. Debemos ser diligentes con la verdad. Amén. Primera de Timoteo, ahora devolvámonos una carta atrás, 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Yo espero que estén haciendo el ejercicio de mover sus Biblias, mis amados. Esto es fascinante, esto es hermoso. La palabra de Dios nos llena de gozo, de alegría. Dice así, 1 Corintios 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Ten cuidado de ti mismo. Hay personas que empiezan a adquirir un conocimiento en la sana doctrina, empiezan a aprender, ¿sí?, acerca de todas las doctrinas fundamentales de la fe, los que no son fundamentales también, y empiezan a adquirir conocimiento, y ese conocimiento, si no se tiene la unidad de la que hablamos hace un rato, si no se tiene el amor, si no hay armonía, ese conocimiento lo va a envanecer, va a hacer que haya orgullo, se va a volver una persona altiva, porque sabe mucho. Pero la palabra dice que de nada sirve si conozco toda la ciencia, si tengo todo el conocimiento y no tengo amor, de nada me sirve. Debemos conservar la palabra pura de verdad, siendo diligentes y teniendo en cuenta todas las características de la unidad para poder conservar pura la iglesia. Amén. Guardarnos de pecar. También podemos conservar la pureza de la iglesia cuando nos guardamos de pecar. Ay, hermana, pero es que eso es solo Cristo. Sí, Él es perfecto y ha sido el único hombre capaz de no pecar sobre la tierra. Pero Él nos dio el ejemplo, ¿para qué? Para que le sigamos, ¿sí? Por temor a Dios es que procuramos no pecar. El cristiano no se deleita en el pecado. No nos engañemos, hermanos, no digamos que por el hecho de ser pecadores, entonces pecamos deliberadamente, porque no, pues seguimos siendo pecadores, aunque somos creyentes. No, el verdadero cristiano ya no se recrea en el pecado. Peca, se siente mal, se arrepiente, siente dolor de haberle fallado a su Señor y se vuelve de ese error, pero no se recrea en él. Debemos tener cuidado de no caer en pecado. Primera de Pedro 5:8
Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, verso 8. Dice así: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo está buscando a ver quién le da la oportunidad de hacerle caer. Entonces no falta el hermano religioso que diga: hermana, es que el diablo no nos puede tocar. Ok, sí es cierto, pero tampoco le demos cabida al diablo, dijo el Señor. Resistamos a la tentación, no caigamos en la tentación. Si usted sabe, hermano, que hacer X o Y cosa es pecado, pues no se haga como el que tropieza. Oh, me caí. No, seamos conscientes, eso no le agrada a Dios. Obvio, el pecado trae placer, sí, a la carne, pero somos de la carne o del espíritu. ¿Estamos del cuerpo? Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ojalá, hermanos, puedan leer el contexto de este texto. Impresionante. No nos engañemos, hermanos. Si decimos que somos parte del cuerpo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero nos recreamos en el mundo, hermano, examinémonos. Examinémonos, porque así no es como un miembro se comporta. No podemos decir que somos cristianos, pero, oh, es que me invitaron y, oh, tomé, oh, hice esto, oh, caí. Ay, hermana, es que vivimos en un cuerpo caído, sí. Pero si usted es miembro realmente del cuerpo de Cristo, usted no, oh, cae, sino, oh, huye. Huir, hermano. Es que ni siquiera la Biblia nos enseña a pelear como en muchos otros sitios hacen, ¿no? Hay que pelear, hay que guerrear, hay que desatar, hay que atar, hay que derrotar, bueno, encadenar, un poco de cosas. No, la Biblia dice: huyan, resistan, ¿sí? Eviten, no caigan, ¿sí? Dice: sean sobrios, dijo Pedro, ahí en la que acabamos de leer, el apóstol. Sean sobrios, sean prudentes, no le den cabida al diablo, porque eso sí, si le damos, como decimos aquí en Colombia, le damos papaya, entonces, mis amados, si somos de Dios, no debemos estar por qué deleitándonos en las cosas del mundo. Eso no es así. Amén. No nos engañemos. Ahora, otra manera de cómo conservar la pureza de la iglesia es guardándonos de las malas asociaciones. Guardándonos de las malas asociaciones. Vamos al libro de Efesios 5:11. Efesios 5:11. ¿Qué dice Efesios 5:11? Dice así: y no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. ¡Wow! O sea, más claro imposible. Vamos a parafrasearlo. Hermanos, no practiquen las cosas que otros hacen afuera en el mundo. Más bien, invítelos a hacerla de la manera en que Dios quiere que la hagan. Invítelos a salir del pecado. Pero hay personas que dicen: no, pero es que yo voy a ir a predicarle allá en ese sitio, ¿no? Me voy para la discoteca a predicar.
No, es que yo me estoy ganando a esta persona, entonces yo tengo que hacerme como él, como decía el apóstol Pablo, y usan ese texto fuera de contexto. Sí, el apóstol decía, yo me hago como ellos, pero no practicaba lo que ellos hacían. Ojo con eso, mis hermanos. No debemos asociarnos con las obras infructuosas de las tinieblas. Si somos parte del precioso del cuerpo de Cristo, es un cuerpo puro, y usted está en el mundo recreándose, está dañando esa pureza. Y ciertamente no es agradable a Dios. No debemos asociarnos con los que hacen maldad. Ya hemos aprendido qué es la maldad. La maldad es la ausencia de la ley de Dios en el corazón del hombre. Si nos juntamos con personas que no tienen la ley de Dios en su corazón, que no tienen temor de Dios, seguramente ellos no se van a complacer en lo que nosotros sí. ¿Sí? Vamos a hacer silencio, mis hermanos, los que estamos aquí. Entonces, no debemos estar en lugares incorrectos. ¿Sí? Que es que voy con mi familia, que es que, mire, hermanos, a veces es necesario ser prudentes. Y si vamos a compartir con nuestras familias que no son creyentes, debemos ser luz. Y no volvernos como ellos. No hacer las cosas que ellos hacen. Debemos ser luz para ellos. ¿Cómo van a creer en el Evangelio si yo estoy haciendo las mismas cosas que ellos hacen? Si yo hablo, tengo el mismo lenguaje, tengo las mismas expresiones, hago lo mismo. ¿Cómo voy yo a hablarles de un Dios santo y hermoso cuando yo no estoy con mi testimonio diciendo que yo le pertenezco a Él? Es como contradictorio, es como raro, ¿cierto? Entonces no nos engañen, Dios no puede ser burlado. Segunda de Juan, versículos 10 y 11. Segunda de Juan, recordemos que Juan solo tiene un capítulo, Segunda de Juan, verso 10 y 11. Miren lo que dice aquí el apóstol Juan. Dice, Segunda de Juan 10 y 11. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, la sana doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow. Entonces, ya no solamente estamos hablando del mundo, sino de aquellas personas que dicen ser creyentes, que dicen estar en una iglesia y quieren compartir con nosotros. Ok, sí, y muchos de ellos les decimos hermanos cuando en realidad no lo son. Y dicen, ok, ven, trae tu doctrina. Y, sí, bienvenido, sigue, yo te escucho. Y es una doctrina que atenta contra la sana doctrina. Y nosotros le permitimos entrar a nuestra casa, a nuestras vidas, y nos asociamos con ellos, ya estamos siendo partícipes, dice, de malas obras. Creo que el propósito del creyente a diario, en su lucha diaria, es agradar a Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan. Es una lucha, porque todo el tiempo debemos estar pensando, ok, si hago esto, ¿será agradable al Señor? Si no hago esto, si digo esto, todo el tiempo debemos estar pensando, ¿será algo que agrade al Señor, que le dé honra a Dios? ¿O es algo que le ofende? ¿Es algo que lo va ¿cómo se dice? Cuando a vituperar, bueno, lo va a hacerlo peor. Una ofensa mayor, pues digámoslo así, porque se me fue la... Es tremendo, hermanos, cuando nosotros estamos en la gracia, estamos con una preciosa palabra, pero por agradar al hombre desagradamos a Dios. Y por ende traemos impureza al cuerpo de Cristo.
Entonces no estamos siendo de bendición, todo lo contrario. Estamos pisoteando la sangre del Cordero cuando hacemos este tipo de cosas. Amén. La siguiente manera de cómo conservar la pureza de la iglesia es mantener la enseñanza fiel. Aquellos que tenemos la oportunidad de enseñar la palabra del Señor en las congregaciones, ¿sí? De una u otra manera, sobre todo los ministros y los pastores que nos guían y que nos enseñan, tienen esa responsabilidad de mantener fiel la enseñanza. La predicación no debe ser negociada. Hemos aprendido eso. Nuestro pastor Adrián ha sido muy enfático de que no debemos negociar la fe. No debemos que por atraer gente o porque la iglesia se llene o porque la gente no se vaya, entonces vamos a suavizar el mensaje. Vamos a meter la Biblia en suavitel para que los hermanos no se deliquen y no se vayan. No, la palabra viene como viene, ¿sí? Y es dura, sí. Sí, es dura, en muchas ocasiones. Pero para el verdadero cristiano siempre va a ser un deleite. Me dijo un hermano en estos días que estaba hablando con él. Me dijo, hermana, para los que son de Dios, la palabra no es dura. Y yo, ay, hermano, sí, claro, amén. Y es la verdad. ¿Para quién es dura la palabra? Para aquel que resiste a la verdad. Para aquel que no está dispuesto a ceder, para aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, porque tiene un pecado ahí que no quiere dejar, porque no quiere dejar, no es que tenga un pecado oculto, no, todos tenemos pecados, pero ese pecado que nos gusta, que no queremos dejar, entonces la palabra me está calando, me está dando duro en esa área, y entonces el hermano se dedica, ya, no, pastor, es que usted puso fue a predicar lo que a mí me... No. Y fíjense que venimos ya, esta es la séptima parte de eclesiología y estamos tratando temas de manera sistemática. Y el Señor está hablando. Debemos obedecer. Si la palabra es dura y para ustedes es dura, hermano, tómela con humildad. Si le cae el guante, póngaselo con humildad. Eso es lo que un cristiano verdadero hace. Amén. Vamos a Tito 1.9. Tito 1.9. Tito, capítulo 1, verso 9, dice así. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Wow. Debemos retener la sana palabra, lo que hemos aprendido de manera sana, para que podamos exhortar. ¿Cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a alentar? ¿Cómo vamos a consolar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas si no retenemos la sana doctrina? Entonces pasa que el hermano que quiere enseñar o que quiere ejercer algún tipo de maestría dentro de la iglesia, empieza a alimentarse de varias fuentes. Esto es muy común, ojo a esto. Empieza a alimentarse de varias fuentes y en vez de ser edificado, porque no discierne cuál es sana doctrina y cuál no, porque no la conoce, empieza a haber una mezcla de doctrinas y de dogmas y empieza a haber confusión. Entonces, en el momento en que la sana doctrina empieza a calar en su alma, en su corazón, empieza a entrar, hay un choque. Y es ahí donde el hermano o la hermana se disgusta y se va. Pero no, porque es que mire, yo aprendí, no, pero ¿cómo te estás alimentando? Y eso es importante porque dentro del cuerpo es que se alimenta. No podemos estar de aquí para allá como veletas, como barcos sin timón. No. Debemos estar establecidos.
Debemos estar fieles en la palabra, donde haya un sitio donde enseñan palabras. Hermano, nuestra congregación, para la gloria de Dios, es una congregación que se preocupa por enseñar la sana doctrina. Cuando han habido errores, se han corregido con humildad, porque es que aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, debemos ser retenedores para poder exhortar con sana enseñanza, y así aquellos que nos contradicen sean convencidos. Aquellos que no entienden, que están confundidos, puedan aclarar sus dudas y puedan entender la verdad. Pero eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Es una responsabilidad de todos. Conservar fiel la enseñanza. Tanto el que habla como el que escucha. Porque la palabra dice que el profeta cuando habla, la iglesia juzga. Si lo que esa persona está enseñando es conforme a la sana doctrina o no. Otra de las cosas que nos ayuda a conservar la pureza de la iglesia es cuando cumplimos con nuestra función de miembros. ¿Hay una función para los miembros? Yo pensé que esto era solo para el pastor. No, mis amados, así no es. Nosotros, cada uno de nosotros, como miembros de un cuerpo, ¿sí?, tiene una función. Y esa función es vital para el cuerpo. Damos gracias al Señor por lo que nos enseñan. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por los que proveen para la obra. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por los que trabajan en la logística, ¿sí?, los que están ayudándonos con los medios, los que suben los videos, los que guardan las enseñanzas, el hermano que hace el aseo en la congregación, el que la organiza. Todas esas cosas son funciones. Y hay muchas funciones que de pronto no son tan visibles, ¿sí?, como las que estamos hablando hace un rato. El estar pendientes y como el atalaya, ¿no?, vigilando que no entre ninguna corriente de doctrina errónea y venga a dañar la pureza de la iglesia. Es importante cumplir con esta función para que el cuerpo se mantenga sano. Primera de Corintios capítulo 12, 7. Vamos a Primera de Corintios. Tranquilos, mis hermanos, que ya vamos por la mitad de la enseñanza. No, mentiras. Vamos terminando ya este precioso tema. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Capítulo 12, verso 7. Dice así: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea que si el Señor, aquí está hablando el apóstol sobre los dones espirituales, a todos Dios nos ha dado dones espirituales, ¿sí? Y ya hemos estudiado en varias ocasiones, cuando vimos la doctrina del Espíritu Santo, aprendimos acerca de los dones del Espíritu y vimos que todos los miembros de la iglesia tienen dones. Así sea uno, el más elemental, que es el de la fe. Pero ciertamente Dios nos ha dotado de más de un don. Entonces, hermano, ese don, esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, debemos ejercitarlos para provecho. ¿Provecho de quién? ¿Mío? No, de la iglesia. De la iglesia. Entonces debemos cumplir con esa función. Vamos al libro de Efesios, nuevamente Efesios, me encanta Efesios, capítulo 4, Efesios 4, verso del 12 al 13. ¿Para qué es que Dios nos da los dones? ¿Para qué? ¿Por qué es que debemos cumplir con esta función de miembros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no algunos, sino todos, lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. ¡Wow! ¿Por qué la iglesia debe ser pura? Porque debemos ir en el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida y la estatura de Cristo. A eso debemos nosotros anhelar, aunque no vamos a llegar hasta el día de nuestra glorificación. Debemos perseguirlo, debemos trabajar en ella, debemos perseverar, ¿sí? Para perfeccionar a los santos, para que todos nosotros, los escogidos, los santos, los hijos, los miembros, seamos edificados, el cuerpo sea edificado. Amén. Mis hermanos, en conclusión, para concluir, vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, mis hermanos, Dios es quien nos afirma. Él es quien nos fortalece y establece como una iglesia sana, santa, preciosa y sin mancha. ¿Estamos siendo parte de la unidad y la pureza de la iglesia? Meditemos en esta pregunta. Llevar una vida de santidad es inherente a la unidad y la pureza. Es decir, es fundamental y no se puede separar. No es que yo tengo mi vida como creyente apartada del cuerpo. Yo no puedo vivir en santidad lejos del cuerpo. Porque si no estoy en el cuerpo, estoy fuera de él. Estoy en el mundo. Entonces tengo mi lucho sola, tengo mis cargas sola, peleo sola. No, es con el cuerpo. No podemos estar separados. No hay creyentes independientes, hermanos. Eso no existe. Eso no es bíblico. Si una persona piensa esto, yo creo que la mayoría de personas que piensan esto es porque han salido de sitios donde les han herido el corazón, donde han sido humillados, ultrajados, explotados, y están heridos y no quieren saber de congregaciones ni de la iglesia. Hermanos, oremos por estas personas para que Dios pueda sanarles y puedan restaurarse y unirse al cuerpo, si es su voluntad. Pero que no sea una excusa, que porque me dieron allá, yo no voy a estar acá, yo no quiero estar acá. Eso no es excusa. Y les habla una persona que fue explotada, que fue, digamos, que se aprovecharon de los talentos y de las cosas que Dios me había otorgado para beneficio de unos cuantos en determinada congregación. Eso es muy triste, hermanos, cuando se aprovechan de nuestra fe para usufructuar sus arcas, ¿no? Para ganar, para tener ganancias deshonestas. Es triste, pero el cuerpo de Cristo no es para eso. El cuerpo de Cristo tiene un propósito que ya lo vimos. ¿Sí? El que no haya visto la enseñanza de nuestra amada hermana Angie Ruiz, está en el canal, se llama El propósito de la iglesia. Ahí ella nos enseña cuál es el propósito de la iglesia. Pero el cuerpo de Cristo debe permanecer unido y puro,
Y mire que nosotros tenemos una gran responsabilidad ante ello. Ya ahora se cae todo argumento de que no, eso es tarea del pastor. No, señor. Ya hoy hemos aprendido por la palabra, hemos visto a través de ella que es nuestra responsabilidad, de todos, es responsabilidad de todos. Al ser miembros los unos de los otros, hacemos parte del cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros debe cumplir una función asignada, ¿sí? Con los dones y los talentos, respetando el orden establecido por Dios, ¿sí? Que nuestra hermana Joana Reyes nos ilustró acerca de las autoridades en la iglesia. El orden establecido por Dios en su palabra y así poder cumplir con el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Eso es fundamental. Amén. Ser parte de la iglesia es un privilegio, mis hermanos. Es un gran privilegio que Dios nos ha dado, poder pertenecer a la familia de Dios, poder estar en su iglesia, poder ser parte de la esposa del Cordero. Es maravilloso, el cual debemos valorar. Esto nos debe mover a hacer la voluntad de Dios y a querer conservar la iglesia unida y santa. Amén. Esto, mis hermanos, es lo que finalmente, como creyentes, hablando acerca de la unidad y la pureza de la iglesia, debemos entender. Podríamos hablar muchísimas cosas más en cuanto a esto, pero hasta aquí vamos a hablar el día de hoy. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y de mucha edificación para su vida. ¿Sí? Quiero invitarles en esta hora para que por favor se pongan sobre sus pies y oremos.